Y lo que nos encontramos es que todas las tradiciones nos hablan de la reencarnación. También, por cierto, el cristianismo. También, por cierto, el cristianismo, que hasta el siglo VI, donde uno de los concilios de esa iglesia temprana quita el cristianismo de en medio, concretamente se persigue a uno de los padres de la iglesia, que había vivido entre el siglo II y el siglo III, que fue Orígenes. Orígenes, en sus textos que hoy tenemos a nuestra disposición, habla con claridad de la reencarnación. Y mira por dónde además se da la circunstancia de que el argumento más sólido para la reencarnación lo hemos encontrado en un autor cristiano, lo hemos encontrado en Orígenes, lo hemos encontrado en un padre de la iglesia, porque Orígenes nos dice, sabemos que el alma subsiste, es decir, que cuando fallecemos hay algo en nosotros que es el alma que sigue existiendo. Sabemos que el alma subsiste. Y si el alma subsiste, significa que preexiste. Es decir, si el alma subsiste, significa que preexiste. Y efectivamente, la vida del alma es una vida de preexistencia, de existencia y de subsistencia que se va desarrollando a través de una cadena de vidas, ¿no? Amigos y amigas del canal Somos Alma, estamos encantados como siempre de estar con vosotros una semana más y agradeceros vuestro cariño, agradeceros vuestros likes, vuestras suscripciones y de nuevo una entrevista con un ser maravilloso que hace mucho tiempo, pero mucho, que teníamos ganas de entrevistarle. Él es Emilio Carrillo. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un abrazo muy fuerte, pues muy bien y muy contento de compartir contigo y con todos los amigos y amigas de vuestro canal. Es un placer. Bueno, todo el mundo te conoce, pero bueno, para los que no, que son muy poquitos, que sepan que eres economista, eres experto internacional en el desarrollo local por Naciones Unidas, te interesa muchísimo la historia, la filosofía, has trabajado en la Universidad de Sevilla, impartes docencia en materia espiritual y distintos cursos. Tienes un blog, El cielo en la tierra, y eres autor de numerosos escritos. Pero eres un ser, eres un alma. Y bienvenido a Somos Alma. Tú tuviste una FM, yo sé que no te gusta mucho hablar de ella, pero es importante para las personas, no tanto la fenomenología Mm, como los cambios posteriores. Entonces, el camino es tuyo. mm, Cuéntanos qué pasó, qué época era aquella de tu vida y qué fue pasando después. mm. Muy bien, pues con mucho gusto lo comparto, Luján, y lo haré de una forma lo más sintética posible. Es necesario el situarlo, efectivamente. ¿Cuándo sucede? Porque las cosas no suceden por casualidad, y menos una experiencia cercana a la muerte. La fecha en la que yo tengo esa muerte y esa vuelta a la vida fue el 29 de noviembre del año 2010. Y eso no supone mi inicio del proceso consciencial o espiritual, que ya venía de antes. En mi vida hay un cambio en febrero del año 2000, por tanto estamos hablando de 10 años y medio antes de la experiencia cercana a la muerte. Y simplemente fue el encuentro con un texto, el encuentro con un libro en un viaje a América Latina, a Uruguay, y ese texto que la vida me puso por delante casi con la obligación de leerlo, y no tuve otro remedio en el tema de un viaje de vuelta en el avión. En fin, no voy a detenerme en eso, pero a partir de la lectura de ese libro, cuyo título es conocido por muchas personas de este canal seguro, que es el Kybalión, donde se resumen los principios herméticos, ese Ujú. libro me obligó a plantearme cosas que hasta ese momento en mi vida
no me había planteado, o mejor dicho, me había planteado en mi adolescencia, temas espirituales, concienciales, pero ya una vez que terminé los estudios de economía, el doctorado, empecé a dar clases, empecé con las actividades, todo eso, todo ese mundo espiritual fue quedando relegado y volvió a aparecer como si fuera el Guadiana, ¿no? Volvió a aparecer 25 años después gracias a esta lectura. A partir de ahí hay un camino que voy recorriendo de forma lenta pero contundente y que hace que entre el 2008 y el 2009 suelte. Fue aquello un periodo de soltar. Dejé la actividad política, en esos momentos yo era vicealcalde de Sevilla, dejé la actividad política por completo, dejé la docencia universitaria, durante 31 años impartí economía política en la Universidad de Sevilla y daba también clases en universidades extranjeras, todo ese mundo también lo dejé por completo y en mí había una necesidad de comenzar una vida totalmente distinta. Y cuando estaba procediendo a estos cambios, precisamente inmerso en todo este proceso de cambio, fue cuando tuve el accidente, entre comillas, un accidente de montaña, que me provocó la experiencia cercana a la muerte. Y la experiencia cercana a la muerte fue una bendición que lo que me ayudó fue a soltar definitivamente, porque cuando tomamos la decisión de empezar lo que Cristo Jesús denomina nacer de nuevo, es decir, morir a una forma de vida para nacer, resucitar a una forma de vida distinta, hay siempre nudos, hay nudos de lo anterior, ¿no? Y para mí la experiencia cercana a la muerte, tanto per se, ahora me referiré a ella, como por el largo periodo de recuperación, porque fueron 10 meses los que tardé en volver a tener una vida, entre comillas, normal, todo eso hizo que cuando superé ese proceso, cuando superé esos 10 meses, los nudos que habían ahí, porque lo sabía, a pesar de que había soltado, habían desaparecido. Es decir, la experiencia cercana a la muerte fue, por tanto, una bendición y una experiencia liberadora que me impulsó en el proceso que había comenzado antes, pero que sin ningún tipo de duda adquirió una potencia, adquirió una magnitud mucho mayor gracias a la experiencia cercana a la muerte. A partir de ahí, la ECM que yo tuve no tiene nada de extraordinario, es decir, responde muy bien al patrón de muchas experiencias cercanas a la muerte que han sido divulgadas. La cama de un hospital, la cama de la unidad de cuidados intensivos de un hospital, el fallecimiento, la desaparición, por tanto, de las constantes vitales y el yo verme fuera de mi cuerpo como sobrevolando la habitación donde estaba lo que había sido mi cuerpo físico. Allí estaba mi cuerpo físico fallecido y yo estaba sobrevolando, yo estaba elevado sobre el cuerpo físico. A partir de ahí, mi experiencia personal fue una experiencia de mucha paz, de mucha consciencia, es decir, he fallecido, tuve consciencia inmediata de mi fallecimiento y lo viví con mucha paz. Y a partir de ahí algo que en las experiencias cercanas a la muerte suele suceder, y es que contemplas la vida que has dejado, la vida de ese tal Emilio que estaba ahí muerto en la UCI del hospital, esa vida que en aquel momento había habido en mi vida 52 años de experiencia, pues la ves completa y en toda su dimensión. Es como si te tragaras un chip. Vamos a utilizar este lenguaje, creo que nos entendemos. Es como si un chip te lo tragaras con un vaso de agua y al tragarte el chip, plaf, en tu mente, ya no hay mente, lo que hay es consciencia, pero hay algo que te permite visualizar, pero instantáneamente toda tu vida. No es que la vaya viendo a trozos, la ves entera. Y eso permite muchas cosas, pero sobre todo y fundamentalmente permite percibir la ligazón que hay, el hilo conductor que hay en la vida, que aquí, cuando estamos en nuestro día a día, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que se abren puertas, que se cierran puertas, que suceden cosas y que nada ocurre por casualidad. Todo tiene un sentido profundo. Una puerta que se cierra permite que se abre otra, que después permite que se abre otra. Esto que sucede aquí, que lo mismo consideramos que es un error, sin embargo es fundamental para que después pase esto y después pase esto. Y todo eso lo ves y te da una visión de la vida que si ya personalmente en la conciencia que era, ¿no? Ya fuera de mi cuerpo físico,
lo estaba viviendo con mucha paz, con mucha armonía. Eso incrementó la paz y la armonía que sentía. Visto esto, visto esta experiencia, tenida esta experiencia de visualizar tu vida completa y en la instantaneidad, mi ECM también me propició lo que propicia en la mayoría de las ECMs, el darte cuenta de que no estás solo, de que en ese estado de consciencia donde no tienes envoltura física, que estamos dejando este plano material para avanzar hacia un plano distinto, ¿no? Que a mí personalmente me gusta llamarlo el plano de luz. En el mundo occidental se le suele llamar el cielo, en el ámbito oriental se le suele llamar el Devachan. Dejamos esta habitación de la vida física para ir a esa habitación de la vida del plano de luz. Y en ese camino, una vez que contemplé la vida que había dejado atrás de la forma que acabo de comentar, en ese camino lo que también percibí es que estaba acompañado de formas de luz que lo que me transmitían era también esa paz y esa armonía, e incluso una cierta alegría. Vi como unas formas de luz que yo de alguna forma asocié a que eran seres que me estaban acompañando, y no solamente eso, sino que en la medida en que mi conciencia puso atención en esas formas de luz, empecé a asociar esas formas de luz con seres que había conocido en la vida física y que habían desencarnado hace ya un tiempo. Concretamente pude percibir que una de esas formas de luz se correspondía a la dimensión álmica de mi madre, de quien había sido mi madre en la vida física, que había fallecido, esto estamos hablando, como decía antes, de noviembre del 2010, mi madre falleció en abril del 2005, y otra forma de luz se correspondía al alma que había encarnado en mi padre, que había fallecido en 1997. Y el cómo pude darme cuenta, cómo en conciencia puedes percibir que esas formas de luz se corresponden con esas almas que tuvieron que ver tanto en mi vida como Emilio, la única forma de explicarlo, si antes ponía el ejemplo del chip, que se traga como si te lo metieras con un vaso de agua, para explicarlo de la visión completa de la vida, esto que estoy compartiendo sobre percibir que esas formas de luz se corresponden con esas dimensiones álmicas, la única forma que tengo de compartirlo es la fragancia, la fragancia. Es una fragancia, claro, es una fragancia vibracional, no es una fragancia de olor. Ahí no hay olfato, ¿no? Pero es como algo que te llega, que tú asocias esa luz a esa reminiscencia, a ese recuerdo consciente de lo que fueron mi padre y mi madre. Es como si vas por la calle paseando y te llega el olor de una comida. A mí me gusta poner el ejemplo porque me gustan mucho. Te llega el olor de un guiso de lentejas. Y tú vas por la calle, no sabes de dónde viene ese olor. Puede venir de cualquier casa, ¿no? Que están preparando el guiso de lentejas. Pero al llegarte la fragancia del guiso de lentejas, las lentejas aparecen en tu cabeza. Es como si las estuvieras viendo. La fragancia lleva a una percepción visual mental de las propias lentejas. Y si tienes hambre, incluso te puedes ya imaginar comiendo las propias lentejas, ¿verdad? Pues bien, esa fragancia es la forma que tengo de explicar que pudiera percibir que esas luces, esas formas de luz, tuvieran que ver con la presencia álmica de quien fue mi madre y de quien fue mi padre. Y en ese contexto avancé, también aparecieron una tía mía muy querida, mi tía María, apareció también como forma de luz, y en ese contexto, bien acompañado y en mucha paz y en mucha armonía, me encaminé hacia ese paso ya definitivo hacia el plano de luz, que es lo que en muchos textos se llama el túnel de luz, es decir, una especie de puerta que tienes delante para acceder ya a esa habitación de la vida, no en el plano físico que había dejado, sino la habitación de la vida en el plano de luz. Y estando en el túnel de luz, percibí que mi forma de luz, porque yo también era un ser de luz, obviamente no tenía envoltura física, empecé como a destellear. Hay un momento determinado que empecé como a ser más resplandeciente. Y las formas de luz que me acompañaban igualmente. Empezaron eso, como a destellear, no como a resplandecer. Esa dimensión álmica de mi padre, de mi madre, de mi tía María, empezaron como a resplandecer. Y percibí en conciencia que eso se debía a que estaba llegando
y más que nos estaba llegando, que nos estaba envolviendo una fuerza muy potente. Y esa fuerza muy potente es la que hacía que destelláramos, la que nos hacía más resplandecientes aún, ¿no? Y esa fuerza muy, muy clara, esa fuerza que nos estaba envolviendo, en un momento determinado percibo que se hace presente delante mía, y de la misma manera que en esas formas de luz había visto a mi padre, a mi madre, etcétera, aquí lo que veo delante mía es la figura de Jesús de Nazaret, es la figura de Cristo Jesús. Una figura además que puedo visualizar como en su componente físico, ¿no? Y es un Jesús fuerte, es un Cristo Jesús como atlético, no tiene que ver a veces con estas iconografías, ¿no? De un Jesús de Nazaret un tanto escuchimizado, enclenque, no, es una persona fuerte, una persona de comprensión deportiva, ¿no? Y que me mira con unos ojos de un enorme amor, de una enorme compasión, con una melena que no le llega a los hombros, y en ese contexto donde lo que yo veo en él, lo que yo percibo en él, es amor y autoridad. Amor, porque es amor, muy difícil de definir con palabras, porque en este plano el amor la confundimos con muchas cosas que tienen que ver con el mundo emocional, sentimental, no. Ahí hay un amor que, es que te traspasa, es un amor como si tuviera la capacidad de sacar lo mejor de ti mismo, ¿no? Quizá ese destello, ¿no? Que yo estaba también viviendo y percibiendo en mí y en la forma de luz que me rodeaba, ¿no? Y junto con el amor, la autoridad que posteriormente, es un tema que me ha interesado mucho, he podido percibir que es de donde viene realmente el término autoridad, de autoritas. Nosotros en esta sociedad confundimos la autoridad con la potestad, es decir, con el ejercicio de un cargo. Antiguamente se diferenciaba entre autoritas y potestas. Potestas es la autoridad que te da un cargo, y eso no cuenta. Lo importante es la autoridad, el carisma, ¿no? La autoridad que llevas en tu presencia, ¿no? Y esa figura tenía una enorme autoridad junto con el amor, una enorme presencia que la llenaba de esa autoridad. Y en ese contexto se establece un breve diálogo en donde Cristo Jesús me dice, ¿te encuentras bien? Ya me la había, por cierto, antes, esa figura que yo asocio a mi madre, ya me la había preguntado y respondí la verdad. Me encuentro con mucha paz, con mucha armonía, estoy feliz. Y me dice a continuación, ¿y lo estarías si volvieras? Y en conciencia hice una reflexión breve y mi respuesta fue la verdad también. Sí, creo que si volviera mantendría esta paz, mantendría esta armonía, mantendría esta felicidad. Entonces esa figura llena de amor y de autoridad me dice, entonces vuelve. Y en ese mismo momento, Luján, me encontré otra vez en la cama de la UCI, pero dentro de mi cuerpo físico y restableciéndome, ¿no? En todo el lío, en medio de la UCI, la atención médica, restableciendo mis constantes vitales y volviendo a la vida. A partir de ahí, bueno, pues como antes te comentaba, el proceso de recuperación fue muy lento. Me dieron el alta para Navidad, pero tuve que estar en cama en casa prácticamente hasta el mes de febrero y el proceso de recuperación hasta septiembre fue lento, pero todo estuvo lleno de mucha paz y de mucha armonía. Y esa paz y esa armonía que yo creí que podía mantener cuando volviera a mi cuerpo físico, efectivamente se mantuvo. Y desde entonces no lo digo bajo ninguna pretensión egoica, sino que la realidad impregna mi vida, ¿no? Impregna mi vida esa paz, impregna mi vida esa armonía que me llena de una felicidad que no tiene que ver con conseguir cosas, no tiene que ver con cosas externas, sino que es esa felicidad incausada que en el cristianismo denominan gracia, ¿no? Y que los orientales denominan, los budistas lo llaman ananda, ¿no? Un estado, una especie de bienaventuranza, o los hinduistas llaman enchanti, ¿no? Una especie de gran paz interior. Y en ese contexto, pues a lo que tú antes compartías como un elemento importante de las experiencias cercanas a la muerte, la transformación de vida. Es decir, esto no se queda ahí. Es decir, esta Perdona. experiencia Sí. hizo que mi vida cambiara. Ya estaba cambiando antes, como comentaba, pero hizo que ya mi vida cambiara definitivamente, transformándose, que suele ser una de las características de las experiencias cercanas a la muerte, que son autotransformadoras. Emilio, tú volviste, te preguntaron si estarías bien aquí, pero
en ese mundo que entiendes que absolutamente tiene sentido y que todo es un para qué, allá entiendes que esto de aquí, todo es correcto y todo tiene su para qué. Perfecto para nosotros. ¿Para qué ocurren las ECMs? ¿Cuál es, entre comillas, la misión que crees que puedan tener aquellas personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte? Percibo que son experiencias que están llamadas y que nos convocan a ser compartidas, a ser compartidas. Estamos en un mundo, estamos en una sociedad que por un lado ha matado a Dios, como decía Friedrich Nietzsche, ¿no? El gran poeta, el gran filósofo germano. Matar a Dios no significa coger a un señor de barba blanca, ¿no? Que vive más allá de Júpiter y estrangularlo. No, no, matar a Dios es expulsar lo trascendente de la vida personal y de la vida social. Y esta sociedad expulsa lo trascendente y hace que haya muchas influencias y muchas interferencias y muchas manipulaciones del inconsciente colectivo dirigidas a que nos apeguemos a lo puramente material, a la apariencia, a lo superficial, y que olvidemos la esencia, que olvidemos lo que está más allá de la apariencia, que olvidemos que hay una realidad que está más allá de lo material, ¿no? Eso es matar a Dios. Y junto con matar a Dios y unido a matar a Dios, esta es una sociedad que ha convertido la muerte en el nuevo tabú social. Durante mucho tiempo el gran tabú social fue la sexualidad. Y la sexualidad se escondía, la sexualidad estaba llena de multitud de contaminaciones. Si nos fijamos, eso hoy día no sucede. Pero hay un nuevo tabú. Esta sociedad tan moderna tiene un tabú nuevo. Y ese tabú es la muerte. La muerte se esconde. La muerte se quiere de alguna forma disfrazar. Protocolos sanitarios que hacen que a la gente se le incinere o se le entierre muy pronto, a las 24 horas de haber fallecido, con protocolos sanitarios además donde aunque mueras en tu casa, que la mayoría de los fallecimientos se producen en hospitales, inmediatamente vas al tanatorio y a partir de ahí se aplica un protocolo como de alejamiento, ¿no? Han desaparecido los velatorios en casa. Todo eso ha ido desapareciendo, pero no es por casualidad. Es porque esta sociedad que ha matado a Dios no quiere ver la muerte. Quiere vivir en una especie de ficción donde la muerte no existe. Por ejemplo, se nos comenta que los niños no deben ir a los entierros de los abuelos. Pero vamos a ver, a los niños en los colegios se les enseña de todo. Y algo tan fundamental para entender la vida, que es la propia muerte, que es fundamental para entender la vida, se le oculta. Realmente hay un miedo a la muerte como consecuencia de haber expulsado lo trascendente y lo más grave, ese miedo a la muerte provoca un miedo a la vida. Se hace que vivamos la vida de forma desconfiada, no entendiendo que todo tiene su sentido, sino como la vida, como si la vida fuera una francotiradora que en cualquier momento nos da el susto con relación a nosotros mismos, con relación a nuestros seres queridos. Entonces, esta sociedad ha convertido la muerte, esta sociedad que ha matado a Dios, ha convertido la muerte en un gran tabú. Y las experiencias cercanas a la muerte, el divulgarla, el hablar de ello, inciden directamente para diluir esa matanza de Dios y para diluir ese tabú. La muerte no hay que tenerle ningún miedo, la muerte forma parte de la vida. Eso sí, claro, tienes que darte cuenta de que no somos solamente nuestro estar. Hay un ser que ha encarnado en el estar. En Luján, en Emilio, en cada ser humano, no solamente está nuestro yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, que a mí me gusta llamarlo el coche. No, hay un conductor que ha encarnado en el coche para vivenciar la experiencia humana. Nuestra dimensión álmico-espiritual en el lenguaje occidental, nuestra dimensión átmico-búdica en el lenguaje oriental, la esencia, el ser, eso que no es perecedero, porque nuestro coche, nuestro yo físico, emocional y mental y el Emilio de turno, eso es perecedero, pero lo que realmente somos es imperecedero. Y las experiencias cercanas a la muerte nos recuerdan esto, ponen en valor esto, y para mí son como faritos, como faros de luz que hay en medio, ¿no?, de tanta oscuridad,
son como faritos de luz que nos orientan para que podamos realmente vivir la vida de una manera distinta, no matando a Dios, sino entendiendo y haciendo nuestra la trascendencia y aprendiendo, ¿no?, a discernir que somos un ser en un estar y que cuando el estar termina no pasa nada porque el ser simplemente deja de tener envoltura, el ser se ha liberado de sus envolturas y sigue existiendo y sigue viviendo de la misma forma, pero sin envoltura física. Ahora soy en un estar que tiene envoltura, ahora soy en un estar que ya no tiene esa envoltura. Y además que esas envolturas te limitan. O sea, cuando te liberas de esas vestiduras, eres completo. Y la sensación que al menos decís las personas que habéis vuelto es de completud, si te faltaba una pierna, tienes la pierna, estás en tu mejor época, puedes ir a donde tú quieras, no hay límites. Entonces eso es una maravilla, pero el miedo es muy poderoso y es muy limitante y es una manera de control, ¿no? Muy fácil, que nos controlan fácilmente a través del miedo. Pero yo pienso que es tan importante la trascendencia, que yo veo que la trascendencia la tiene el ser humano como ser humano, sin más, porque cuando tú acompañas a morir a una persona que no es religiosa, que es atea, se plantea si su vida ha tenido sentido. Y ya para mí eso es trascendente, porque tú quieres dejar una huella, tú quieres dejar que tu vida haya tenido un sentido para ti y para los demás, ¿no? Y eso no se tiene que perder. Yo creo que es el miedo lo que nos bloquea pues que se desmontan muchas cosas. Totalmente. Oyéndote, recordaba, por una parte, a Jean-Paul Sartre y a su famosa obra, o a su famosa expresión, ¿no?, que también es una obra, que fue la náusea, ¿no? La náusea. Ujú. Porque claro, él, que estaba inmerso en un profundo ateísmo, no dejaba, curiosamente, de plantearse cosas trascendentes. Y él, Sí. pensando en qué iba a dejar, entre comillas, una vez que falleciera, claro, su percepción atea de la existencia llamaba a contemplar la nada, ¿no? La nada. Y esa nada le provocaba náusea, ¿no? Y en nuestro contexto más cercano, al mismo nivel o más que la obra de Jean-Paul Sartre al respecto, Miguel de Unamuno. Y Miguel de Unamuno nos dejó una obra, El sentido o sentimiento trágico de la vida, que es una obra de arte, ¿no?, para entender esto que tú acabas de resumir. El dilema, ¿no?, en el que nos podemos encontrar cuando percibimos que no hay nada más, cuando nos atamos a la apariencia y olvidamos la esencia. Porque fíjate lo que, desde el punto de vista del materialismo, si el materialismo fuera consecuente con él mismo, la verdad es que esa náusea de la que nos habla Jean-Paul Sartre debería estar instalada en muchas personas. Porque el materialismo, si nos quedamos ahí, la ciencia, si lo dejamos en lo puramente material, nos habla de un universo inmenso. 92.000 millones de años luz se le calculan de extensión y cada año luz son casi 10 billones con B de kilómetros, 92.000 millones de años luz y en expansión, no para de crecer, no para de expandirse. Un universo que tiene casi 14.000 millones de años de vida, con 2 billones de galaxias, con cuatrillones de planetas. Y en ese contexto está aquí el Emilio, aquí está Emilio, con su esperanza de vida de unos pocos años, entre comillas, como muchos 100, si conseguimos prolongar la esperanza de vida, 120, 150, 200, 300. ¿Qué es eso en el contexto de ese universo de 14.000 millones de años, con estas dimensiones tan impresionantes? Una mosca que esté aquí en esta habitación tiene más peso, tiene más presencia en el planeta Tierra que la vida de Emilio en el contexto del universo. No somos nada. Y esto nos debería llevar a la filosofía materialista, debería llevarle a plantearse las cosas con mucha humildad, no con la prepotencia, no con la soberbia de rechazar la existencia
de lo que no sea lo puramente material. Todo lo contrario, debería llevarlo a reflexionar. Oye, ¿es posible que en este contexto tan impresionante, que conforme más lo conocemos, más nos sorprende por su envergadura, la vida sea solamente esto? ¿Es razonable? ¿Tiene sentido común? Este universo que estamos contemplando cada vez más, que todo tiene su sitio, que todo tiene sus ciclos, sus rotaciones, que todo es como perfecto, cada vez nos vamos dando más cuenta desde el punto de vista científico. ¿Tiene sentido que tu vida, mi vida, sea esto? Nada, nada. La verdad es que si lo reflexionamos con un poquito de sentido común y de discernimiento, eso nos abre, ¿no? Nos abre una perspectiva distinta de la vida, y esa perspectiva distinta de la vida pues casa como un guante con lo que las experiencias cercanas a la muerte nos enseñan. Es que la vida no es solamente la vida en Emilio, este es un estar, es solamente un estar, pero hay muchos estares y la vida se desarrolla a través de reencarnaciones, a través de cadenas de vidas, y además de la experiencia humana hay otras muchas experiencias para el ser que somos, etcétera, etcétera. Y todo eso te va dando una percepción de la vida que te va llevando a ser más sencillo, que te va llevando a ser más humilde, que te va llevando a ser más compasivo, que te va llevando a ser más amoroso, y que te va llevando a darte cuenta que además la humanidad es como una especie de gran familia, que deberíamos llevarnos magníficamente entre nosotros en lugar de estar permanentemente metiéndonos los dedos en los ojos de los demás, y que nos debería además hacer llevar la vida en una simbiosis con la madre tierra, en una simbiosis y en una armonía con la naturaleza, que desgraciadamente una humanidad que se aferra a lo material, que se aferra simplemente a lo superficial, pues desgraciadamente va perdiendo y va convirtiendo todo lo contrario, va convirtiendo lo que es un paraíso, porque este planeta es un auténtico paraíso, pero nuestra forma de vida tan deshumanizada, tan desnaturalizada, y habiendo matado a Dios, pues lo convierte en un infierno. Has hablado de las reencarnaciones. Realmente es un absurdo pensar que todo este universo es para que vivamos una única vida, que además, si no tenemos conciencia o nos hemos equivocado, no hemos ni vivido. Eh, Según los estudios que tú has hecho, ¿qué opinas sobre la reencarnación? Todas las tradiciones espirituales que hemos estudiado, mi esposa Lola y yo, es nuestra vida, es el estudio, además de la práctica de vida, en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Que nos queda mucho camino por delante, pero en fin, vamos dando nuestros pasitos, ¿no? Junto con la práctica de vida es el estudio profundo, el estudio hondo, ¿no? El estudio sincero de lo que los sabios y sabias de todas las tradiciones espirituales nos han enseñado. Y lo que nos encontramos es que todas las tradiciones nos hablan de la reencarnación. También, por cierto, el cristianismo. También, por cierto, el cristianismo, que hasta el siglo VI, donde uno de los concilios de esa iglesia temprana quita el cristianismo de en medio, concretamente se persigue a uno de los padres de la iglesia, que había vivido entre el siglo II y el siglo III, que fue Orígenes. Orígenes, en sus textos que hoy tenemos a nuestra disposición, habla con claridad de la reencarnación. Y mira por dónde además se da la circunstancia de que el argumento más sólido para la reencarnación lo hemos encontrado en un autor cristiano, lo hemos encontrado en Orígenes, lo hemos encontrado en un padre de la iglesia, porque Orígenes nos dice, sabemos que el alma subsiste, es decir, que cuando fallecemos hay algo en nosotros que es el alma que sigue existiendo. Sabemos que el alma subsiste. Y si el alma subsiste, significa que preexiste. Es decir, si el alma subsiste, significa que preexiste. Y efectivamente, la vida del alma es una vida de preexistencia, de existencia y de subsistencia que se va desarrollando a través de una cadena de vidas, ¿no? Esto tan maravilloso, ¿no? Cuando van los discípulos con Jesús y se encuentran, dato importantísimo, con un ciego de nacimiento, de nacimiento. Y le preguntan los discípulos a Jesús, Maestro, ¿esta persona por qué es ciega? ¿Lo es por su culpa? Fíjate la pregunta, ¿lo es por su culpa? Vamos a ver, si es de nacimiento, ¿esto qué significa, no? Bueno, se está hablando en términos cristianos de lo que en el ámbito oriental es el karma, es decir, la ceguera que tiene en esta nueva vida es consecuencia de algo en una vida anterior, kármico, que lleva a que ahora sea ciega.
Y Jesús responde antes de sanarlo, que hace el milagro de la sanación del ciego de nacimiento, antes de sanarlo dice algo muy hermoso, dice, no, no es ciego de nacimiento por karma, no es por su culpa, es por dharma, es por dharma, es para dar testimonio de la divinidad, para dar testimonio de lo que realmente es. Es decir, se nos dice, que esto en las tradiciones orientales es lo que se llama dharma, que el alma al encarnar eligió el formato de una persona que es ciega de nacimiento en la hipótesis, en la esperanza de que esa experiencia de ser ciega de nacimiento le permitiera vivir la vida de otra manera, una vida más consciente, que no caiga en el entretenimiento, en la distracción, en la tibieza, en la indiferencia, y esas almas valientes, ¿no? Que dármicamente, no kármicamente, dármicamente eligen esperanzas fuertes, ¿no? Pues bien, esto se refleja muy bien en los evangelios, está ahí para quien quiera leerlo en los evangelios oficiales, refleja muy bien la presencia de la reencarnación en el ámbito del cristianismo. Y desde luego esa frase maravillosa de Orígenes, si algo subsiste, tiene que preexistir. Lo que subsiste, preexiste. Y este es el camino álmico, un camino de reencarnación y de cadena de vidas. Por supuesto que sabemos por la termodinámica que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y si la muerte es una liberación de la materia y la energía sigue, esa energía no tiene que continuar, por tanto, preexistir. No puede ser de otra manera. Sí, yo también lo entiendo así. ¿Y qué cambios han ocurrido después de tu ECM en tu vida? Pues la realidad, Luján, es que todo. No, me río Mm. porque yo le tengo mucho cariño y mucho agradecimiento a todo lo que fue mi vida anterior, ¿no? Que además tiene un legado precioso. Es decir, mi vida anterior, por ejemplo, pues no sé, por poner unos exponentes, pues hay 3 hijos ahí, ¿no? Que proceden de mi vida anterior. Ya es una mujer y 2 hombres, ya son mayores, ¿no? Pero evidentemente yo pongo esto como ejemplo de lo agradecido que le estoy a lo que fue mi vida anterior y muchas experiencias también, por ejemplo, el ámbito académico universitario, le estoy muy agradecido, me aportó una serie de herramientas, de instrumentos que ahora estoy utilizando para otra cosa. La propia actividad política, ¿no? También me sirvió para comprender muchas de las cosas que estamos viviendo ahora, el entender que la transformación no tiene que ver con los cambios externos, sino que tiene que ver con los ojos nuevos que nacen en nosotros y que no es posible un mundo nuevo si no hay una transformación desde dentro de cada uno de nosotros. En fin, le estoy muy agradecido, pero ciertamente mi transformación se ha dado en multitud de cosas. Por ejemplo, en la alimentación. Desde el mismo momento en el que salí de la experiencia cercana a la muerte, la compasión hacia el mundo animal, la reverencia hacia la vida me impregnó y eso me hizo alimentarme de una forma vegana vegetariana. Es decir, no puedo dañar a un ser vivo. Yo entro en un supermercado, entro en un centro comercial, llevo los euros que llevo en el bolsillo y tengo a mi disposición. No es como mi abuelo o como el bisabuelo que comían lo que podían, ¿no? Incluso mi padre en una determinada época comían lo que podían, ¿no? Pero yo no. Yo ahora cuando entro en un sitio con unos euros en el bolsillo, tengo libre albedrío para elegir. Y si tengo libre albedrío para elegir en conciencia, ¿cómo voy a elegir un alimento que sé que es un alimento de dolor, un alimento de un ser vivo que ha sido maltratado, que ha pasado por un proceso de campo de concentración, que ha sido salvajemente sacrificado en un matadero? No, por favor. No ya por salud, que también, porque eso es una carne de dolor, es un cadáver lo que me estoy metiendo cuando como carne, pero la compasión no me llevó a cambiar por completo mis hábitos de vida. La compasión y la reverencia por la vida me llevó también a convivir con animales, cosa que yo no había hecho en mi vida. Es decir, hoy día Lola y yo compartimos nuestra vida con 2 perritos, un perrito y una perrita, y con 2 gatitas. Y son miembros más de la familia, con el mayor respeto. No los queremos, entre comillas, hacer humanos. No, no. Los queremos disfrutar y vivir con lo que son, que muchas veces nos dan muchas lecciones a los que nos ponemos por encima a veces diciendo que somos una especie superior, lo cual es una gran mentira, ¿no? Entonces, la convivencia, ¿no? con el mundo animal, la forma distinta de ver un árbol, la forma distinta de ver una flor,
He ido percibiendo además que esa forma distinta de ver a un animal, a un árbol, a una flor, de mirar una montaña, de mirar el firmamento, esa forma distinta también me ha ido ayudando a ver de forma distinta a los seres humanos. Yo ya no veo igual a una persona. Yo no veo en la persona ya simplemente su personalidad. Te miro a ti y eres maravillosa como Luján, ¿no? Pero yo no puedo quedarme en Luján. Yo sé que ahí hay un alma encarnada, un alma que está desarrollando un camino, un alma que tiene su karma, que tiene su dharma, un alma además, en tu caso, generosa, ¿no? Que intenta de corazón, con humildad, con sencillez, poner semillas, ¿no? Para que todos vayamos avanzando en este precioso camino que, como antes decía, deberíamos hacer de la mano en lugar de estar haciéndonos trastadas los unos a los otros, ¿no? Hubo una necesidad en un momento determinado de dejar la ciudad. Ya no vivimos, después de muchos años viviendo en ciudad, hoy vivimos a las afueras de Sevilla y bastante tiempo en una playa cercana, ¿no? El mundo urbano, ¿no? El mundo del asfalto y del cemento, lo respetamos, ¿no? Y tenemos una gran compasión hacia todo lo que supone vivir en ese contexto, ¿no? Donde la fuerza vital está muy limitada, ¿no? Debido a tanto cemento y a tanto asfalto, pero lo que nos pide, ¿no? Algo en nuestro interior muy fuerte es un mayor contacto con la naturaleza, es un mayor silencio y también, y para terminar, ¿no? Esta especie de breve glosa al hilo de lo que me has compartido, lo que también he ido percibiendo con claridad es que el camino de la conciencia tenemos que utilizar los dos ojos que tenemos a nuestra disposición. Porque antes decía que la transformación es interior. Y esto es fundamental entenderlo. El cambio es una ventana que se abre desde el interior y estamos llamados a nuestra autotransformación. Ahora bien, la autotransformación no lleva a que nos tapemos el ojo de lo de fuera, del mundo exterior. Hay que fortalecerse, hay que expandirse, hay que avanzar en lo interior, pero lo exterior, desde el punto de vista de no caer en la indiferencia, lo exterior desde el punto de vista de la compasión, del amor, de la acción consciente, no con orgullo, no con soberbia, sino tender la mano al mundo que nos rodea, el poner nuestro granito de arena hacia ese mundo que nos rodea, lo considero también imprescindible y creo que es otro regalo de la experiencia cercana a la muerte. Comprender que la conciencia tiene una dimensión interior, pero también tiene una dimensión exterior de acción hacia afuera y que hay que vivir en equilibrio con los dos ojos abiertos, no tuertos, hay que vivir en equilibrio la vida desde el punto de vista de la conciencia. Dicho de una forma muy esquemática, Luján, sería esto la forma brevísima de resumir lo que ha sido un cambio tremendo. Han pasado 13 años y mi vida es que no tiene nada que ver, nada que ver con la que era antes. No, fantástico. Yo siempre digo que la conciencia no es conciencia, sino hay cambio exterior. O sea, el cambio es interior, como tú muy bien dices, pero eso es un ojo. Tenemos el otro ojo, se tiene que manifestar. Ese cambio interior se tiene que dar en el exterior. Y bueno, para terminar, ¿quisieras decirles algo a las personas que nos están viendo? Pues quizás, Luján, en estos momentos en estos momentos me refiero colectivos, Sí. porque al hilo de lo que acabamos de compartir, la dimensión interior, la dimensión exterior, tenemos que ser conscientes, en este sentido los grandes maestros han sido muy claros, la enorme figura que es mucho más que un maestro de Jesús de Nazaret, al que antes hice mención, es clarísima al respecto de que cada uno de nosotros como alma llevamos nuestro camino. Hemos hecho referencia a ello, ¿no? Lo que subsiste pero persiste, llevamos nuestro camino de reencarnaciones. Pero tenemos que percibir, además, darnos cuenta de que nuestro camino se engloba en un ciclo mayor, por así decir, que es la evolución de la humanidad. Y que la evolución de la humanidad tiene que ver también con la evolución de la madre tierra, con la evolución del planeta. Es decir, que hay ciclos menores y hay ciclos mayores. Y hoy día la humanidad está viviendo un momento que es genuinamente histórico porque atendiendo a todas las enseñanzas de estos grandes sabios y sabias, nos estamos acercando a un momento de transición. Por difícil que sean las cosas, por oscuro que veamos el panorama externo,
por muchos conflictos, tensiones, manipulaciones, etcétera, que veamos fuera, esto posiblemente no sea sino lo previo, lo necesariamente previo al surgimiento de algo nuevo y muy hermoso. Es como si nos estuviéramos metiendo en el parto que da lugar al nacimiento de algo nuevo. Y ese algo nuevo está muy bien expresado en la tradición cristiana. Es una nueva humanidad en una tierra restaurada. Es una humanidad de una vibración más alta en resonancia con una madre tierra con una vibración más alta. Y cada uno aquí llevamos nuestro camino álmico, pero a su vez hay un gran proceso, hay un ciclo mayor en el que estamos inmersos, en el que estamos integrados, que nos está llevando a ese parto para ese nacimiento. Y esto nos debería a tomar conciencia de la importancia de todo lo que sucede en estos momentos y a vivir tanto desatino, vivir tanta tensión, vivir tanta iniquidad, vivir tanta maldad, vivir tantos removimientos y tantas tensiones con mucha confianza, intentando mantener la paz y sacando lo mejor de nosotros mismos, siendo nuestra mejor versión. Creo que cuando hablamos de la necesidad del equilibrio entre lo interior y lo exterior, y vemos la sociedad en la que estamos, con todo lo que está aconteciendo y con todo lo que de algún modo podemos olfatear que va a suceder, porque no sabemos cómo, pero tenemos como intuiciones de que las tensiones van a más, pues bien, vivir todo esto no desde la indiferencia, no desde el miedo, sino desde la confianza, desde esa esperanza consciente de que estamos en los preliminares de algo muy hermoso y muy bello que va a dar lugar a un nuevo ciclo que ya de hecho está presente en muchos corazones y está presente en muchas almas y es por tanto un momento de esperanza, es un momento de confianza, es un momento de ser nuestra mejor versión y creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No solamente mirarnos a nosotros, sino mirar afuera y esa mirada hacia afuera que sea un trampolín precisamente también hacia adentro. Precioso para terminar, ser nuestra mejor versión para poder dar a los demás afuera lo mejor de nosotros mismos. Bueno, ha sido un placer, estoy encantada de haber estado contigo este ratito y de haber compartido experiencias y tus palabras tan bellas y tan potentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luján, y un gran abrazo para todos los amigos y amigas del canal.